Este estudio es de un personaje bíblico que debe servir como un buen ejemplo para las hermanas en Cristo. Un ejemplo de muchas cualidades que el Señor enseña. Vamos leyendo Hechos 16, versículos del 6 a 12. En este texto es muy obvio que el Señor estaba dirigiendo a los apóstoles y sus compañeros en cuanto a dónde predicar. Ellos tenían planes de ir a cierto lugar y el Señor les apareció y dijo, no, pues mejor que vayan a Macedonia. Entonces ellos fueron a Macedonia y aquí en Hechos 16 están en Filipos, principal ciudad de Macedonia. Muy bien, vamos leyendo Hechos 16, versículo 13. Un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Los judíos estaban repartidos en todo lugar, pero no siempre tenían su sitio de reunión llamado sinagoga. Y cuando no había sinagoga, entonces tenían lugares como este que se describe aquí en Hechos 16. Eran simples recintos de piedras en una arboleda o debajo de un árbol. Entonces aquí está un ejemplo de eso. Había manera de encontrar a estos grupos que no tenían sinagoga, y Pablo y sus compañeros podían localizar esta reunión y la asistieron y fueron invitados a hablar a las mujeres que se habían reunido. Muy bien, primer punto, muy importante, muy significativo. Lidia adoraba a Dios. Hechos 16, 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Este texto de la conversión de una mujer llamada Lidia, ella adoraba a Dios. Estamos enfatizando esto. Es muy importante recordar esto. Ella adoraba a Dios cuando oyó el Evangelio predicado por Pablo y compañeros. Ya antes de oír la predicación de Pablo y sus compañeros, ella adoraba a Dios. Bueno, ahí estaba, en ese lugar que era sustituto de la sinagoga de los judíos. Bueno, dice Romanos 10, versículo 17, así que la fe, hablando de la fe en Cristo, fe en el Evangelio, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Así fue que oyendo
oyendo el Evangelio, Lidia creyó. Lo mismo observamos en el libro de Hechos de los Apóstoles en una serie de conversiones. Todo en cada ejemplo de conversión, la gente, primero que todo, oía la predicación del Evangelio. Día de Pentecostés, los 3,000, Hechos 8, samaritanos escuchando a Felipe, también Hechos 8, el caso del etíope, que Felipe le enseñó y él obedeció al Evangelio. Hechos 9, Ananías explicó el Evangelio a Saulo de Tarso, que es Pablo. Hechos 10, Pedro predicó a Cornelio. Hechos 16, el ejemplo que vamos estudiando ahora, el caso de Lidia. Hechos 18, los Corintios. Hechos 19, los Efesios. Y así a través de todo el libro, sin excepción, la gente que fue convertida, primero que todo, oyeron el Evangelio predicado, explicado, y ellos creyeron. Entonces, yo estoy enfatizando esto porque la expresión el Señor abrió el corazón de ella. Pregunta, ¿cómo lo hizo? Hay toda clase de predicación en el mundo religioso entre las denominaciones que no enseñan la verdad. Ellos quieren explicar esto como un acto así directo, Dios obrando directamente sobre el corazón de Lidia. No, Dios estaba obrando, claro. Dios lo hizo, pero por medio de su palabra que ella estaba oyendo. Ella, dice el texto, que estaba oyendo el Evangelio y el Señor abrió su corazón. No hubo nada misterioso, nada de milagro en esto. Era cuestión de que uno oye el Evangelio y abre el corazón, así aceptando el Evangelio. Dios abre corazones por medio del Evangelio predicado, entendido y obedecido. Hay un texto en Lucas 24, cuando Cristo ya, después de resucitar, versículos 44, 45, Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cómo abrió su entendimiento? Pues obviamente por medio de enseñar, predicar la palabra de Dios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 15. Aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Dios pone un velo sobre el entendimiento, sobre el corazón para que no entiendan. No, 1000 veces no. Ellos, los oyentes, ponen velo sobre su entendimiento
para que no puedan entender. No quieren entender. Cristo en Juan 1:17, Cristo quitó el velo de oscurecimiento e hizo todo claro. Él explicó muchas cosas que la gente tenía que aprender. Él es la verdad respecto al propósito de la ley de Moisés. El judío rebelde, el judío al oír lo que le es leído de Moisés, ellos prefieren mantener un velo sobre su corazón para no ver que Moisés hablaba acerca de Cristo, este Cristo que estuvo entre ellos en ese momento. El Cristo que cumplió todo lo que fue escrito de él en la ley, los profetas y los salmos. Efesios 1, del 16 hasta el 18, dice Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo haría Dios tal cosa? Pues obviamente por medio de la enseñanza del apóstol Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Al predicar el Evangelio, el apóstol Pablo explicó claramente esa esperanza que el cristiano tiene, la esperanza de la vida eterna. Era por medio de la predicación. Filipenses 2:13, porque es Dios quien obra. Dios obra en vosotros tanto para querer como para hacer. Él obra sobre los motivos y luego sus acciones. Dios obra, pero no lo hace milagrosamente, sino que por medio de la palabra que la gente oye, entiende, obedece al Evangelio y seguir orando a Dios. Ahora, Lidia, buen ejemplo de obedecer de una vez. Hechos 16:15, ya oyendo la predicación de Pablo, el Señor abrió su corazón. Y Hechos 16:15, y cuando fue bautizada, así, casi en la misma frase, y cuando fue bautizada, este lenguaje indica que de una vez Lidia aceptó el Evangelio y obedeció siendo bautizada. Obviamente, el día de Pentecostés, los 3,000, ese mismo día que oyeron el Evangelio predicado y preguntaron, ¿qué haremos? Y dice Pedro, pues arrepentirse y ser bautizado para perdón de pecados. Y en ese mismo día, ellos obedecieron. Es muy importante este punto. En el caso del carcelero, fue bautizado a medianoche. ¿Por qué no esperar hasta el día, por lo menos? O hasta el domingo o algo. No. Al oír, al entender, hoy es el día de salvación. Cristo puede venir en cualquier momento.
Así es que, de una vez, medianoche, fue bautizado el carcelero. El etíope yendo ahí en el vehículo con Felipe, Felipe le explicó el evangelio y cuando él entendió, ahí mismo en el camino, él dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y de una vez, al agua. Yo sé que los sectarios, hombres y mujeres de las denominaciones, hacen burla de eso. Un vecino mío, cuando era chamaco, un vecino dijo, esta gente cuando tenían el servicio y luego fueron allá en la noche, después del servicio, fueron allá a la laguna para bautizar gente, como algo ridículo. No, no lo es. No lo es. Yo recuerdo muy bien cómo hacíamos. Y ahí con luces de los carros, de los vehículos, luces prendidas, pues ahí tuvimos el servicio de cantar y orar y bautizar gente. Ok. Los que quieren hacer burla de eso, pues allá entre ellos y Dios. Pero estamos hablando de la enseñanza de Cristo mismo, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. No simplemente creer. Creer y ser bautizado será salvo. Entonces, ¿por qué no de una vez? ¿Por qué no a medianoche? También otra palabra de controversia es ella y su casa. Lidia y su familia. Dice, hay versiones que dicen casa o dicen familia. Y este texto es torcido para enseñar el llamado bautizo infantil. Bueno, en primer lugar, nadie practica bautismo de infantes. Bautismo es inmersión. La palabra misma, la palabra bautizo, griego, palabra significa sumergir. Y no practican eso. Y desde luego el infante no tiene pecado. Es una vil mentira enseñar que todos nacen pecadores. Dice Cristo, hablando de los pequeños, de los tales es el reino de los cielos. Ellos son el ejemplo que imitar. Ahora, Hechos 11:14, texto muy importante, texto clave. Hechos 11:14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Quiénes oyeron palabras? ¿Infantes? No. Los de su casa. Y Lidia, siendo mujer que tenía el negocio de vender telas así de púrpura, desde luego, teniendo ese negocio, este trabajo, ella tenía ayudantes. Y los de su casa, la Biblia no habla nada de marido, ni de hijos, ni de padres, nada más ella y su casa, y lógicamente, sabiendo que era mujer que estaba vendedora de púrpura, ellos tenían gente que trabajaba por ella. Muy lógico. Pero como sea, eran personas que podían entender las palabras que les hablaron. Hermanos y amigos, al estudiar un texto como este, ella y su casa, ok.
muy importante estudiar el contexto y estudiar otros textos paralelos, textos bien relacionados a este que estamos estudiando, para aprender toda la verdad sobre cierto tema. Eso es muy importante. Todo el libro de Hechos, todos los muchos bautismos en Hechos, ningún infante. Pues claro que no, porque tenían que oír, tenían que entender, creer, arrepentirse y luego ser bautizados. Ok, vamos hablando de la hospitalidad de Lidia. Nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó o nos persuadió a quedarnos. Aquí quiero enfatizar un punto muy importante. Que la gente así recién bautizada, inmediatamente que quieren servir. Quieren servir. Y ella quería servir. Ella tenía casa. Y ella quería practicar la hospitalidad. ¿Qué ejemplo tan precioso es Lidia? Una persona muy ejemplar. Que ella adoraba a Dios. Ella escuchó, entendió el Evangelio y lo quería obedecer de una vez. Y despuesito de obedecer, ella quería servir al Señor. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este estudio. Y mayormente es para las hermanas que entiendan mejor el papel de la mujer cristiana. ¿Cuántos servicios es bueno que hagan una lista y pensar en cuántas cosas puedo yo hacer por el Señor? Muchas gracias y que el Señor les bendiga.